Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Juli, bienvenida nuevamente a Ahora quién nos calla. Qué rico estar de nuevo contigo. Hola Marce, qué rico un miércoles más y hoy en una super compañía. Hoy sí, ¿quién nos va a callar con este hombre que tenemos invitado? Un hombre de radio, un hombre de negocios, un hombre que desde chiquitico sabe lo que es meterle alma y vida y entusiasmo a la gente. Gustavo Adolfo de la Cruz, que lo conocen como Gada en Colombia y en algunos otros lugares cercanos a Colombia, es nuestro invitado de hoy, una persona que ha tenido una mentalidad de empuje, de ganas de comerse el mundo desde muy chiquitito y por eso lo estamos invitando hoy, porque sabemos que nos va a dar una dosis increíble de entusiasmo, de conocimientos, de experiencia, que va a ser maravilloso para quien quiera emprender, quien esté en el borde de querer arrancar algo, hoy va a salir dispuesto a lanzarse. Así que, Gustavo, ¿cómo prefieres que te digamos? Gustavo, Gada, bienvenido. No, Gada, Gada. A mí me dicen papi, bebé, cosita o Gada, así que puedes escoger una de esas. No, mentira, Gada está bien. Ok, creo que nos quedamos con Gada. Digo Gustavo Sí. y no sabes a quién le estoy hablando. No, es que ese Gustavo Adolfo de la Cruz solamente me lo dicen como siempre la mamá cuando lo va a regañar a uno o Exacto. cuando me llaman del banco. Entonces, Okay. me quedo con el Gada. Dale, Gada, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gada, bienvenido. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia, porque pues con esa introducción queremos saberlo todo. Así que bueno, cuéntanos tu profesión y tus inicios. Bueno, yo soy administrador de empresas. Afortunadamente, desde muy chiqui sabía lo que quería porque hay muchos pelados o jóvenes que en las edades tardías del colegio todavía no saben qué quieren. Yo ya sabía que quería administración de empresas. Luego me especialicé en mercadeo, luego me especialicé en relaciones públicas y finalmente hice una maestría en administración, que es el MBA. Ese es Ok. mi tema académico. Y bueno, me despacho como Por a favor, contarles un Hazle poquito. porque sabemos que cogiste una ruta un poco atípica para lo que uno tiene en la cabeza, que es un administrador de empresas. Entonces, contémosle a la gente cómo fue el Claro, tema. claro, es más, me voy a adelantar. Yo cuando estaba estudiando administración y llegaron ya las carreras, los últimos semestres donde la gente empieza a hacer la práctica, eh, yo veía que mis amigos empezaban a llegar a las clases de la universidad que ya se pasan a hacer de noche porque en el día ya empiezas a trabajar y mis amigos llegaban encorbatados y todo el cuento y yo pues todavía andaba en chores, pero porque yo tenía mi propio negocio y vino una situación bien tenaz que incluso se la comenté a una profesora en esa época, donde yo le decía, profe, es que yo lo que hago seguramente no genera no, es que no quiero usar palabras muy de Cali porque sé que nos pueden observar en cualquier lado, pero o ustedes me sirven de traductoras. No era muy de caché lo que yo hacía porque el tema de una miniteca, que ahora llegamos allá, que era montar las luces, el sonido en una fiesta, pues yo no necesitaba estar encorbatado. Entonces yo seguía yendo a la Universidad de Millines y mis amigos en saco y corbata. Y claro, en ese momento vos decís, o me convierto en un colaborador de una empresa, Johnson Johnson, Colgate, Tecnoquímicas, o una de estas multinacionales pues, que mencioné, o tomo mi camino. Y entonces ahora vamos a llegar de nuevo allá y el por qué afortunadamente no tomé el camino de la corbata. Bueno, yo desde muy chiqui, estando en el colegio, recuerdo, mis padres me daban para el recreo y mi colegio tenía 2 recreos. Y entonces la plática que me daban o la lonchera que me daban para el primer recreo, pues me la comía toda en el primer recreo, perdón, que me daban para el colegio, me la comía toda en el primer recreo y en el segundo recreo otra vez tenía hambre. Ese momento del hambre me llevó a vender hojas de cuadernillo. ¿Qué son hojas de cuadernillo? En el colegio que yo estudié, los exámenes no era pues que uno arrancara una hoja del cuaderno, pues, sino que era una hoja especial, que era una hoja grande, de esa que es como doble, y esas hojas solamente las vendían en el colegio, en el colegio él mismo las vendía. Mi padre en esa época era profesor y él tenía un pocotón de esas hojas porque los exámenes que él hacía en su universidad, pues los hacían en esas hojas. Entonces yo lo que hice fue que él me regaló, no las tomé mal, él me regaló las hojas y yo las llevaba al colegio a venderlas.
Si en el colegio las vendían en 50 pesos, que ese no era el número, pues, o 2 pesos o 5 pesos, pues yo la vendía en la mitad. Yo le digo a la gente, así yo la vendiera en 0,0001 centavo, ya era ganancia, porque a mí no me costaba nada. ¿Sí? Claro. Ya era ganancia. Entonces yo empecé vendiendo mis hojas y empecé a ver pues que eso como que se movía y funcionaba. Y no sé en qué momento dije, pues vamos a complementar la venta de las hojas con ventas también con golosinas. Entonces compraba los Bon Bon Boom, que son muy famosos acá, ¿sí? El chupete. Compré, bueno, empezaba a comprar golosinas, nusita, todas estas cosas fáciles de digerir por los pelados. Entonces hubo un momento en que ya la gente hacía más fila en mi pupitre del salón, ¿sí? En mi mesa del salón, que en la misma cafetería, porque yo vendía de todo. Tenía 13, estaba en séptimo. Wow. Tenía creo que 13 años. Entonces, Chiquitico. esa bobadita te enseña a ti muchas cosas porque ya empezás, alguien te dice, venga, pero ¿usted me fía? Y yo, sí, pero te cobro un poquito más. ¿Cuánto? Y yo, pues te cobro 1 peso, 2 pesos más. Empieza toda esa maquinaria a funcionar y por eso yo también le digo a mis alumnos, que ahora vemos el tema de por qué alumnos, si usted sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, usted ya tiene el mundo a sus pies. ¿Sí? Porque realmente hay cosas que son muy obvias y se manejan con esos números. Entonces yo sabía que compraba un paquete de chicles en el supermercado y lo compraba en 100 pesos, pues tenía que venderlo en más de 100 pesos para obtener una utilidad. Entonces yo lo vendía en 200, donde 100 recuperaba lo que había gastado y los otros 100 los volvía a invertir en el producto. Entonces ya no llevaba solamente un paquete de 100, sino que ya llevaba dos paquetes de 100. Entonces tenía más ingreso y entonces así fue muy chévere porque pues abrí mi primer cuenta de banco a los 16 años. En esa época aquí había un banco que era Conavi, la abejita Conavi. Entonces tuve mi tarjeta de débito y pues muy contento y yo pues iba ahorrando mi platica. Pero bueno, eso me enseñó a mí pues el tema como de los negocios o de tan rico tener platica para darse uno gusto. ¿Tú veías eso en tu familia, o sea, en tu mamá y en tu papá, y como que los veías en su trabajo haciendo eso, entonces tú ibas al colegio a replicar lo que veías, o simplemente fue como algo, una chispa que tuviste desde chiquito de buscarle negocio a todo? Qué chévere la pregunta porque nunca me la habían preguntado ni tampoco nunca me la había preguntado, pero fíjate que en mi casa siempre tuve los dos ejemplos. Mi padre siempre fue un colaborador de una empresa y mi madre sí era la que vendía perfumes, oro. Ella también trabajaba para una empresa, pero ella salía con su carro lleno de cosas. Esa época era un Renault 4 y ella abría la tapa de atrás y visitaba a sus clientes y yo me iba con ella. Y mi madre pues tiene esa vena como... De la venta. Sí, de la venta y el tema como apaisado, ¿sí? De lo que significa pues como toda esta gente que es una emprendedora innata. Entonces yo creo que yo vi los dos ejemplos y eso me sirvió también para tomar mejores decisiones, entendiendo la seriedad de mi padre con su compromiso y el arrojo de mi madre con su capacidad de salir a vender. Pero bueno, eso es algo innato. Luego, yo desde pequeño también jugaba carritos en el suelo, como cualquier niño, que uno se tira a jugar con sus muñecos, y mis padres eran muy musicales, pero musicales de escuchar música, no de hacer música, pues, porque cero que yo no sé tocar ni un tambor, pero escuchando música, esa época era la época de Leo Dan, la época de Pastor López, la música tropical, y sin querer queriendo esa música, ese tema me empezó a influir de tal manera que me volví melómano. Entonces, mientras estaba en mi colegio, vendía mis cositas, yo grababa cassettes, sí, esa era la época de los cassettes que uno grababa de la radio, y mientras grababa mi música y me volvía muy melómano, pero de manera solitaria, es decir, era yo y mi música, o mi música y yo, un amiguito del barrio le dio por hacer una fiesta en la casa. Y yo lo voy a decir en este tono para que suene, y a ese monstruo, a ese tipeje, le fue súper bien en la fiesta, pues yo fui. Y a mí me dio envidia, porque yo quería haber hecho esa fiesta, y la hizo fue él. ¿Sí? Y digo en tono pues de así, pero por mostrar la burla, porque igual es mi amigo y siempre lo quise pues como un muy, muy buen amigo, pero hizo la fiesta primero, entonces claro, viene esa cosa de... entonces se te adelantó.
se me Claro. adelantó y me dio envidia. Entonces, hay dos tipos de envidias, la buena La y buena y la mala. la mala. Claro. Un ejemplo de envidias. Se te hace un ciclo de queja y no sale. Llega una niña con un cabello súper lindo al colegio y tú lo ves. Hay dos envidias. La envidia mala es que haces, coges un chicle y se lo pegas en el pelo. La envidia buena es, pues yo también voy a tener un cabello lindo y hasta más lindo, ¿sí? Entonces, esa envidia buena me llevó a mí a hacer una fiesta en mi casa. Pero, viene una primera lección, pero yo esa fiesta le puse luces, porque la fiesta en la casa de él era como todas las fiestas en los 80 y en los tempranos 90, pues era con la luz prendida o con la luz apagada de la casa. Y si, si querías un poquito de emoción, le movías el switch hasta que se fundía el bombillo. Esa era pues la rumba. En mi casa, en pleno junio, yo cogí las luces de Navidad y las metí en los plafones de la lámpara. De la misma lámpara. La bajé y la metí. Entonces había allí, a los niños siempre nos enseñaban electricidad en el colegio, de las niñas mecanografía. Entonces yo sabía algo de electricidad por lo que me enseñaban y cogí las lucecitas de Navidad y las puenteaba. No voy a entrar en detalles, pues pero las puenteaba entre el cable que entra el parlante y el parlante. Entonces, lo que llega a un parlante son señales eléctricas. Entonces, cuando sonaba boom, boom, el bombillito iluminaba. Entonces, fue una miniteca sin que nadie supiera que era una miniteca, porque eso no existía todavía. Pues no era reconocido por nosotros tan chiquitos. Tenía 13, 14 años. Imagínate. Entonces, hice la fiesta y esa fiesta fue un éxito. A los días, una niña del barrio se me arrima y me dice, Gada, es que cumplo 15 años dentro de poco y yo quiero que tú me hagas la fiesta. Entonces me haces la fiesta y yo le dije, sí, pero te cobro. O sea, me salió pues, ella me dijo, sí, pero te cobro. Y ella me dijo, ¿cuánto? Y yo, 2,000 pesos, de verdad, 2,000 pesos. Me acuerdo de ese número, 2,000 pesos. Wow. Y me dijo, voy a decirle a mi mamá, se fue corriendo a la casa, volvió y me dijo, listo, que sí, yo... Mi primera fiesta, yo digo, uno es profesional cuando te pagan, o sea, ¿sí? Y ese fue mi primer trabajo profesional como DJ, en esa época era disc jockey. Y entonces me fui a la casa de la niña con mis discos, con los cassettes, porque iba a tocar en el equipo de la casa de ella, yo no tenía equipos ni nada de eso. Me fui con mis discos, empecé a poner la música en el tocadisco de la niña, de la casa de la niña, la gente bailando, y de un momento a otro ese tocadisco, pues la aguja, que es la que se posa sobre el disco, estaba seguramente ya gastada y eso se fue al centro del disco. O sea, es decir, se dañó el tocadisco. Y en plena fiesta la niñita me dijo, venga, ¿qué pasó? Y yo, mira, se dañó tu tocadisco, ¿qué hacemos? Y yo le dije, no, pues te alquilo el mío. Ella, ¿cuánto? Y yo, en este momento me arrepiento, le cobré 2,000 pesos. Yo dije, pucha, ese era el momento de la verdad. Yo le pude haber cobrado $3 millones que me los pagaba porque estaba la gente ahí. Claro, ahí me faltó ese pedacito de maldad, porque eso es ser malo. Sí, porque eso es ser malo. No. Esa necesidad. Fui bueno y cobré lo justo. Entonces me fui a mi casa corriendo, saqué a escondidas el tocadisco de mi casa y lo conecté en la casa de ella e hicimos la fiesta. A partir de eso empecé a encontrar un nicho de mercado que no estaba atendido, que era el de las fiestas, pues de las niñitas en la casa o la fiesta y la cosa. Entonces, descubrí que había un problema en las fiestas. ¿Quién ponía la música en la fiesta de la niña en esa época? Díganme ustedes, ¿quién ponía la música? Papás. Los papás. Sí. Los papás. ¿Qué quería la niña tíos. bailar? Digamos, trayendo los artistas ahora, quería bailar a Maluma, ¿cierto? A J Balvin, a electrónica y bueno, eso. Pero el papá, ¿qué les iba a poner? La Sonora Matancera, la Villos Caracas Boys, Tropicales, el Paso Doble. Entonces, allí vi un tema chévere. En esa época, recordemos que no había redes, ni siquiera había internet. Se llamaba por teléfono de cable. Entonces, porque quiero contextualizar a los más chiquis. Entonces, ¿cómo empecé yo a buscar clientes? Pues yo le decía a mis amigos del colegio, les preguntaba quién de su familia o de sus amigos cercanos cumplía años o iba a haber un evento para que me contaran. Entonces ellos me empezaban a decir, ay, Carolina cumple años en 15 días, mi prima Carolina, me decía algún amigo, y yo, dame el número de Carolina. Pues yo llamaba a Carolina, y yo, hola Carolina, sí, con Carolina, habla Gadamix. Yo me puse así, Gadamix, claro, yo era Gadamix. Entonces, hola, habla Gadamix. Me contó Felipe, Pepito, Carlitos, que cumples 15 años o vas a hacer una fiesta en 15 días. Sí, voy a hacer una fiesta. Bueno, ven, ¿y quién va a poner la música en tu fiesta? No sé, mi papá. Yo le decía,
ven, ¿y tú crees que tu papá va a poner la música que tú quieres? Entonces ella me decía, pues ya la ponía toda triste, pues me decía, no, él no me va a poner la música que yo quiero. Y yo le decía, ven, yo pongo música, yo puedo poner la música en tu fiesta y poner lo que querés. Va a sonar J Balvin, va a sonar Maluma, va a sonar electrónica, va a sonar reggaetón. Entonces la niñita feliz, sí, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces le decía, pásame a tu papá. Entonces, ¿cómo se llama tu papá? José. Entonces yo me pasaba al papá. Aló, yo, don José. Sí, señor. Don José, habla Gadamix. Es que me cuenta la niña y me contó Pepito, que es el primo. Sí, sí, Carlito, el hijo de mi hermano, bueno, lo que sea. Me contó que la niña cumple años dentro de poco. Y yo le pregunto, don José, ¿quién va a poner la música? No, pues me va a tocar a mí. Yo decía, claro, don José, usted no va a poder bailar, usted no va a poder disfrutar de la fiesta, usted va a tener que estar pendiente ahí pues de un equipo y va a descuidar a la niña. Entonces yo le tenía un discurso a cada uno y así Claro. compraba su cariño, su gusto, y entonces la niña me decía que sí y el papá me decía que sí y yo me iba y ponía la música. ¿Qué edad tenías? ¿No? Sigo estando en los mismos 14. Los 14. Claro, pero fíjate, yo quiero hacer aquí una pausa porque nosotros hablamos mucho y trabajamos con Marcela en su área, yo en la mía, trabajamos con empresas y como creándole a la gente un poquito de conciencia sobre lo que es el saber vender, la atención al cliente. Y tú con 14 años ya sabías que vendiendo el mismo producto tenías que amoldar el producto al cliente al que le hablabas. O sea, vendías lo mismo que era tu tiempo poniendo música, pero tú ya sabías que no le vendías eso igual a la niña que al papá, o sea, ya tenías esa habilidad bueno, lo viste tal vez de tu mamá, pero eso definitivamente marcó la diferencia para que efectivamente te contrataran. Claro, claro, incluso eso que estás mencionando me llevó para más adelante cuando creé una empresa que fue la realmente, pues que me generó buenos réditos, me llevó también a crear productos. Yo puedo ir a Colombina, a una compañía como Colombina que hace confites, pero no solamente hace confites, hace galletas, hace mermeladas, tiene Van Camps que es el atún. Entonces yo no puedo ir a apuntarle con el mismo, decirle, venga, vamos a llegar a niños, cuando Van Camps no llega a niños, Van Camps llega seguramente a adultos, Exacto. ¿sí? Pero el Bom Claro. Bom Boom llega al niño, o sea, es la misma empresa, es el mismo cliente, el mismo need, pero le llega a diferentes públicos, entonces el lenguaje es distinto. Entonces, siguiendo con el tema, así empecé a hacer las fiestas y empecé a acumular pues platica, entonces empecé a comprar los equipos, porque yo tocaba en los equipos de la casa, de ellos. Entonces me llevaba unas sorpresas porque el papá decía, no, el equipo de mi casa suena durísimo, pero suena durísimo cuando él está solo en la casa tomándose una cerveza, pero Claro. cuando hay 60 personas bailando en la sala, ese equipo no sonaba nada. Entonces Claro. me vi a la necesidad de también suplir ese requerimiento de tener un equipo. Entonces, con la plática que recibía, fui sumando, compré el equipo. Quiero resaltar en este caso, y si me están viendo papás, mis papás fueron muy, muy importantes. Me quitaste la pregunta de la boca, que te iba a decir eso. El apoyo de tus papás en ese tema. Importantísimo. Mire, empecemos porque un papá para que te deje a ti salir a poner música cuando uno pertenece a un nivel socioeconómico medio, ¿sí? Porque es decir, pues si estás en un nivel socioeconómico muy necesitado, pues el papá dice, vaya, haga lo que tiene que hacer y traiga comida o resuelva su problema. Pero cuando vos tenés resueltos los problemas de un niño, pues un papá seguramente te va a decir, venga, ¿cómo así que a poner música? Sí. ¿Cómo así? Eso está asociado al licor, a las drogas, a la mala vida. Sí. Pero mis papás siempre confiaron en mí y es más, me llevaban y me recogían. Okay. Me llevaban. Apoyaban el negocio y la mentalidad. Cuando yo empecé a pero por Dios, así tiene que ser, o sea. Claro, claro, porque si me dicen que no me truncan este ímpetu y termino seguramente haciéndoles caso y siendo infeliz, pues llevándolo pues como al extremo de esa novela. Sí, claro. No, ¿cómo se llama? Resignado y bueno, retomando otro camino, pero apagan una pasión que ya había, ¿no? Claro. O como es muy común que los papás dicen siempre, no, estudia algo que dé plata, mijo. Y entonces si en ese momento le hubieran matado a él, digamos que su sueño o su negocio en el momento, sin pensar que esto después a futuro fuera un impacto, pues de pronto hubiera crecido ya entonces con mentalidad de que tiene techos y tiene limitantes porque lo vio en su misma casa, pero fue lo contrario. Mira este caso. Y también, discúlpame, reconocer la diferencia porque
no creo que todos tus amigos estuvieran en el mismo plan. O sea, de pronto tú No, estabas no. en un plan completamente diferente y ellos permitir que te salieras del molde y reconocer que podía haber algo, no importaba si te iba bien o no. Tú tenías un objetivo y ellos te apoyaban en lo que fuera. Y claro, estaba de por medio la confianza, pero tú estás diciendo que fue definitivo. O sea, que ahí aplauso a los papás. Sí, claro, claro, de todas maneras ellos no son tontos y estaban observando mi comportamiento, pues si ven que yo Claro. llego todo mareado a la casa o que qué hago con Claro. el dinero, pero ellos veían que yo mi platica la metía en la cuenta. Yo siempre he sido objetivo. Si yo le quiero recomendar a la gente, en términos de dinero, toda la plata tiene que tener siempre una destinación. Llámese ahorro, porque, o sea, no una destinación de gasto, llámese ahorro o llámese, porque si la plata, el dinero, lo digo yo, pues, no estoy hablando como consultor ni nada, estoy contándolo desde mi experiencia. Si uno le pones a la plata un objetivo, se va en cosas que al final no te generaron nada. ¿Sí? Entonces yo mi dinero siempre le puse un objetivo de necesito comprar un tocadisco. Pam, 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 lo compraba. Necesito comprar las luces de la miniteca, la bola, ¿se acuerdan de la bola de vidriecitos? Sí, sí, Necesito sí. comprar la bola. Sí. A propósito de la bola de vidrio, les cuento. Lo que para muchos, si ustedes dos van a una fiesta hoy, mañana, porque los invitaron pues a la reunión de un familiar, ¿a qué hora llega uno a una fiesta? Ustedes como rumberas, ¿a qué hora llegan? Normalmente, En esa época, 9:30, 10. 9:30, 10. Pero Ujú. ustedes saben a qué hora se empezaba mi fiesta. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Al mediodía. Yo al mediodía Ah, tenía que llegar a la casa de la niña que iba a cumplir años a montar todo. claro. Entonces, ¿cómo hacía yo? Quitaba, las casas en esa época todas tenían una luz en la sala, La de rosca. la de rosca ahí o una lámpara. Yo desconectaba los tacos de la energía, bajaba esa luz, esa lámpara, y de allí me pegaba para poner la bola de vidriecitos. Entonces, con la energía de ahí, la prendía pues del switch normal y la bola empezaba a girar. Y de las cortinas colgaban los reflectores que daban hacia la bola, pues para que se diera la reflexión de la De luz. la luz. Y los cuadros decorativos los quitaba y como quedaba la puntilla, ahí colgaba más luces. Entonces, todos esos cablecitos me los llevaba por la casa, por la orillita, y al final los traía donde estaba yo con mi equipo de sonido. Entonces, mis pobres deditos quedaban siempre mayugaditos, tan grandes. Entonces, yo llegaba a la universidad siempre con los deditos así todos aporreaditos, y me tiraba al piso a poner, o sea, hacía cosas que de pronto un niño de disparado, creído, no iba a hacer porque, o sea, yo porque me voy a tirar al piso, pero yo lo hacía feliz porque yo me iba a ganar mi plata. Claro. Entonces yo hacía todo eso, pero al final yo era el niño más rico de la cuadra, o por lo menos el más rico de las dos casas, pues de lado y lado. Paralelo a eso, mira también lo importante aquí, que es otra cosa, así como tú dices, el destino de dónde va la plata, que siempre tenías el foco, pues estabas invirtiendo en tu negocio. Claro, claro, porque es que yo mientras más equipos ponía, más cobraba. Exacto. Entonces eso se vuelve un círculo virtuoso. ¿Sí? Y a la parte de, digamos, aparte de eso también, pues en algún lado aprendías de electricidad y de toda esa, pues tenías que ir viendo cómo conectabas los equipos, leer los manuales, o sea que de cierta manera estabas invirtiendo en tu mentalidad y en educación. Claro, claro, Y ser autodidacta, 100%. yo tenía que a veces averiguar cómo conectar cosas y la miniteca empezó a crecer. Entonces yo soy Gada y la miniteca, entonces decían la miniteca Gada. Y yo decía, ese nombre no es como muy comercial, ¿no? La miniteca Gada. Ya la cogieron, ¿no? No pegaba. Entonces me di el nombre de buscar el nombre de la miniteca y surgió Dislike. No es disc like, o sea, porque hay personas que pensaban que era me gusta el disco. No es disc like, es dislike y dislike de disgusto. De disgusto. De disgusto. De disgusto. Entonces era una paradoja porque nadie salía disgustado de mis fiestas, la gente salía feliz. Entonces así se llamó la miniteca Dislike. Yo empecé a hacer fiestas en mi casa de cuota, o sea, la gente tenía que pagar por entrar a mi casa a la fiesta. Yo mismo hacía el pegante, sí, el pegamento con el que pegaba los afiches en la calle. Okay. Entonces eso se hacía con almidón de yuca, que es un polvo, agua hirviendo en la cocina, y empezaba yo pues como en las películas, como una bruja, a mezclar eso hasta que se iba poniendo pues ya babosito, grumoso. Ahí ya estaba listo, me montaba en el carro de mi madre y me iba a las 12 de la noche, que no había ya casi nadie en la calle, a pegar
en las paredes estratégicamente, afuera de los colegios de los colegios de niñas, afuera de los colegios de los peladitos, a pegar las minitecas que yo hacía en mi casa. Eran tan exitosas las minitecas que yo hacía en mi casa, ahora si quieren les podemos mostrar los afiches. Eran tan exitosas las minitecas que yo hacía en mi casa. Yo vivía frente a un parque, que todo el parque era lleno de carros, y me acuerdo mucho algo, un amigo me dijo, Gada, ni que fueran las fiestas del Club San Fernando. Y el Club San Fernando en Cali, búsquenlo, Club San Fernando Cali, marcó un hito muy importante en la región. Entonces yo me sentía súper orgulloso porque mis fiestas eran súper buscadas, queridas y esperadas. Y eso que en ese momento ni había redes sociales, ni internet, ni Eso nada. te iba a decir. Si hubiera sido en esta época, pues llena, mejor dicho, le hacen fila, pero trasladándonos obviamente a la época, pues súper valioso porque se regó fue el voz a voz, ¿no? Sí, eran esos afiches. Y tus papás, 100% tus fans. Ir construyendo una reputación, y ahora también vamos a hablar de eso. Y mis papás, mi mamá, entonces ahora sí, mi mamá vendía el trago. Mi papá se sentaba en un sofá por allá escondido, pues en caso de alguna eventualidad, salir en el rescate de la casa. Y yo decoraba la casa con las carátulas de los discos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la época de los discos? Los LP, el vinilo, como le dicen ahora. Yo pegaba todo en las paredes. Entonces era una discoteca mi casa, una discoteca. Bueno, un día iba conduciendo, ahora llegó el tema de que les quería mencionar, iba conduciendo el carro de mi madre normal en el día, escuchando radio. Había una emisora muy reconocida que era Bienvenida Estéreo, 90.5, que era la emisora salsera de la ciudad. O la emisora, bueno, no sé si solamente sonaba salsa, de pronto crossover, pero bueno, era la emisora pues famosa de la ciudad, y alguien estaba mezclando merengue, cosa rara en Cali, porque Cali, la ciudad merenguera era Bogotá, alguien estaba mezclando merengue. Hago un paréntesis, yo ya mezclaba en los tornamesa, porque pues obviamente tenía mi miniteca, ya estamos hablando del año 82, me salté del 88 cuando arranqué, todo lo que les conté, 88, 89, 90, en el 92 estaba escuchando esa emisora en el carro, como cualquier oyente. Mi padre viajaba mucho a Venezuela por tema de trabajo, y en Venezuela, en esa época, pues la rica Venezuela, el tecnomerengue estaba muy de moda. Para que se hagan una idea, ¿qué sonaba? ¿Se acuerdan de, hey, tú muchacha triste, ven, dame un beso? Cuando la vi, me enamoré. Entonces, ese tecnomerengue me lo traía mi papá en versión para poderlo mezclar como DJ. Entonces, cuando escucho a alguien mezclando merengue en la radio, haciéndolo mal, porque la verdad lo estaba haciendo mal, yo dije, yo en el carro, yo empecé a temblar y yo dije, no, yo eso lo hago mejor. O sea, ¿cómo es posible que alguien haga eso en una ciudad que se merece un talento haciendo eso y no esa pachotada que estaban haciendo horrible? Entonces yo llego a mi casa, cojo el directorio telefónico, ¿se acuerdan de las páginas amarillas? Sí, cojo el directorio, acuérdense, 92, no había internet, por lo menos en mi casa no había internet, no había ni computador. Cojo yo el directorio, busco radiodifusoras, porque quería buscar a Caracol, porque esa emisora era de Caracol. Busco radiodifusoras, encuentro Caracol, llamo a Caracol, me contesta el guarda en el conmutador, Caracol, buenas, yo, por favor me comunica con Bienvenida, me pasa Bienvenida, me contestan y todavía están en el programa y me contesta un señor que yo no conocía. Me dice, sí, Bienvenida Estéreo. Yo, hola, soy Gada Mix. Eso que está haciendo esa persona, yo lo hago mejor. Así le dije, yo lo hago mejor. Y el tipo me dijo, tráigame un demo. Un demo era que en un cassette hiciera mis mezclas y se las llevara para que lo escuchara. Y señoras y señores, ese programa era los jueves y a la semana o a los 4 días lo llamé o él me llamó, no sé cómo quedamos, y me dijo, arrancase el jueves. En radio, señoras y señores, en radio. Adivinen cómo se llamó el programa. El programa es de merengue y a mí me dicen Gada. ¿Cómo se llamó el programa? Merengada. Merengada. ¿Sí se llamó el programa? Me encanta. Fue mi entrada a la radio. Qué chévere. Aquí viendo otra lección. Entonces yo cuando hablo con mis alumnos o con personas, yo les digo, y se lo pregunto a ustedes, si yo no hubiera llamado a esa emisora, ¿estaría en la radio? La probabilidad de que esté en la radio, bueno, por cosas de la vida seguramente, pues, pero hablemoslo pragmáticamente en ese momento. Si yo llamo, la probabilidad de estar en la radio es de ¿cuánto? Del 50%. No, perdón, si no llamo, perdón. Si no llamo. Cero. Nada, Pero si no llamo cero, no hay probabilidad, y me quedo con mi pena y que, ay, no, qué pena y no, qué vergüenza. Entonces no llamo. Pero si llamo, el tipo me pudo haber dicho que sí o que no, o sea, que no, 50, que sí o que no, o sea, exacto.
Muchachos, quienes estén viendo este video, por el simple hecho de usted tomar una decisión, ya pasa su probabilidad de 0, o sea, de no hacer nada, al 50%. Tú naturalmente traías ese arrojo. Sí, yo conozco muy de cerca gente que efectivamente se lanza y no le preocupa el resultado porque sabe que si no se lanza el resultado es 0. Ya lanzándose hay una probabilidad. Pero tú estás enseñando en este momento en la universidad un tema de emprendimiento y has hablado de tus alumnos un par de veces en el tiempo que llevamos hablando. Cuéntame cómo trabajas la mentalidad y seguimos con el cuento en un segundo, pero es que no quiero que se me escape la pregunta porque es que muchas veces el temperamento, la personalidad, las experiencias previas, el entorno afectan. ¿Cómo agarras tú a una persona y le metes ese mindset? ¿Cómo le cambias esa mentalidad para que se arroje, para que se anime? Que es lo que muchas veces falta a personas que tienen grandes ideas, pero nos quedamos sin conocerlas porque les faltó ese ingrediente. Necesitas inspiración. Es que cuando una persona, en este caso un profesor, simplemente le dicen, vea, coja un libro y dicte esa materia porque usted está a tiempo completo en esta universidad, entonces pues tiene que hacer las horas que tiene que hacer porque para eso le paga. Entonces hay un cursito donde no hay nadie para que la dicte, vaya, díctela usted y este es el libro. Entonces, ese tipo, ¿qué va a inspirar? Sí, ¿qué va a inspirar? Porque pues él es un colaborador de una universidad, seguramente una muy buena persona, un buen padre, una buena madre, en fin, pero no inspira. Pero cuando se para enfrente a alguien que inspira, vos empezás, cuando estabas mirando así, pues como cabizbajo, empezás como que... Y yo les digo, muchachos, yo que soy bien bruto y he podido construir mis cosas, ahora ustedes que tienen todo, porque si están en esta universidad, pues lo tienen todo y tienen la información. Yo no tenía información cuando arranqué, pues uno tiene que ir a la biblioteca o preguntar, o ahora usted prende un computador y se mete y todo. Entonces, yo logro, creo que mi fórmula es primero ponerme en el nivel de ellos. Yo nunca llego como el señor, pues yo ando así como me ven, en camiseta, entonces ellos dicen, ay, tan chévere porque es como nosotros. Entonces, logro como que todos nos veamos igual. Además que en el salón de clase, otra cosa, y uno de los grandes problemas que tiene la educación es que la educación todavía sigue siendo los pupitres todos mirando hacia el frente, dándose la espalda entre todos y no reconociéndonos entre nosotros, ¿sí? Porque es que entre nosotros como alumnos, tú puedes ser mañana mi socia, mi proveedora, mi esposa, la que me ayuda a cambiar la llanta del carro cuando me pinche, la que me atiende de primero en la fila en el banco porque estudié contigo, pero las universidades o los colegios no quieren eso, no quieren que cooperemos ni nos solidaricemos. ¿Por qué? Porque quieren sacar un poco de entes que entren a trabajar a las compañías que están esperando tu talento para generar más riqueza a los dueños de esas empresas. ¿Sí? Hay colaboradores que dicen, no, es que yo me gano 10,000, 20,000 dólares. Sí, pero estás vendiendo, o sea, sos un esclavo, estás vendiendo, pues claro, todos estamos vendiendo de alguna manera, todos estamos al servicio de alguien, pero lo disfrutas, te gusta. O al final estás haciendo rico a otro. Y la mayor riqueza es el tiempo. Yo le digo a la gente, la calidad de vida se da en el tiempo que tengas para disfrutar de la vida. Claro, si hay una persona que no tiene trabajo ni nadie, está en la casa todo el día mirando el techo, pues eso no es calidad de vida porque pues no tiene cómo resolver su día a día, sí, porque no tiene ingresos. Bueno, pero ya iremos para allá. Entonces, bueno, entonces empecé en la radio en el 92. Cuando entré a esa emisora, empecé ya a escalar, no, a seguir el mundo de la radio, a entender la radio. De allí pasé a otra emisora que fue Rumba Estéreo, porque el director de esa época de Bienvenida Estéreo a los pocos meses se fue a Rumba Estéreo y me llevó, o sea, ya me dio un indispensable. Entonces empecé a hacer el programa del fin de semana de Rumba Estéreo que se llamaba La Recocha en esa época. En el 93 entré a Radioactiva, que ahora es una emisora muy rockera. En esa época era una emisora crossover de los pelados, muy chévere. De allí pasé a la Superestación, donde ya yo era un DJ, ya empecé a ser un DJ reconocido. Sí, mi nombre empezó a sonar, pues siempre sonaba, pero ya empezó a sonar muy duro. DJ Gada. Ya el Gada Mix no existía. DJ Gada. Yo hacía el programa del fin de semana, entonces la gente en sus carros escuchaba mi música, me escuchaba a mí, ya me llamaban de discotecas para tocar. Yo seguía haciendo mis fiestas de 15, mis fiestas pomposas.
otra cosa que pasó en las fiestas, y yo creo que ya lo puedo decir, yo en esa época, las disqueras, Sony Music, BMG, Universal, los que hacían los discos y los que eran los dueños de los artistas, me buscaban a mí, primero para darme la música, para que la tocara en la emisora, porque era una forma de promover su música, y segundo, porque los artistas necesitaban ser mostrados en diferentes escenarios. La forma de promocionarse de un artista era ir a un colegio o ir a un evento. Entonces yo empecé a tener el contacto directo con los artistas y empecé en mis fiestas a ofrecer el artista. Entonces, por decir algo, un Jorge Celedón que estaba tan de moda, en esa época cobraba, pues me cobraba a mí, o sea, cobraba seguramente más, pero a mí me cobraba 17 millones de pesos. Y yo se lo vendía al señor que iba a hacerle la fiesta de 15 a la niña en 30 a 35 millones de pesos. Entonces yo solamente por intermediar en ese artista me estaba ganando un platal más la miniteca. Claro. Sí, porque pues tenía que montar todo, además que tenía que ir a los micrófonos. Entonces empecé pues o sea, este tema empezó a volverse una vaina increíble. Ya me compré mi carro, me compré... estudiabas a la vez. Claro, y yo seguía en la Javeriana. Entonces, O sea, lo que les digo, yo era un estudiante sí. de la universidad, pero frente a mis amigos yo era pues seguramente el bobo que iba a poner musiquita y qué pecado, porque ellos ya estaban haciendo su práctica en Johnson & Johnson. Hubo un momento muy tenaz cuando ya iba a salir de la universidad y teníamos que hacer la práctica. Yo quedé, miren esta situación, yo quedé en franquicia Sándwich Cubano, que hace el sándwich, en Galaxy de Colombia, que en esa época era DirecTV, en Adidas de Colombia, que quedaba aquí en Cali. En esas tres quedé. ¿Saben cuánto pagaban mensual en esas empresas a los practicantes? 700,000 pesos. ¿Saben Sí, cuánto más o yo menos cobraba puede por ser. una miniteca? Lo mismo. 700,000 pesos por una. Y yo hacía minitecas el sábado, el domingo, multipliquen eso por, perdón, el viernes del sábado, multipliquen eso por 4, eran 8. Y 8 por 7, si no estoy mal, da 64. ¿Sí? O sea, 6.400.000 pesos, si estoy mal en esa operación. Y bueno, váyanse por esos números. 6.400.000 y a mí me ofrecían 700,000 pesos por mi tiempo en el mes. Por favor, ¿es difícil tomar esa decisión? No es difícil, claro. o sea, es decir, no había que tomar decisión de nada. O sea, ¿qué me iba a ir yo a una empresa cuando yo me estaba haciendo ese dinero? Pero yo seguía viendo a mis amigos con cierta envidia porque ellos andaban en saco y corbata y a las niñas lindas les gustaba en esa época el pelado en saco y corbata. No les Si gustaba. no tenías el glamour, pero tenías el dinero y el éxito y la experiencia. Claro, y la madurez. Aquí también yo quiero resaltar algo de lo que está diciendo Gada y es la importancia también de lo que es sembrar y recoger a través del tiempo, ¿no? O sea, sus amigos de pronto sí andaban de saco y corbata, de todo salían y se parrandeaban su plata y de todo, pero él estaba enfocado, estudiaba y trabajaba, pero tenía la mentalidad y el objetivo claro de lo que quería, primero de lo que quería lograr y segundo de que no le iba a vender su tiempo a nadie. Entonces, ahí él iba unos pasos más adelante sembrando, claro. ¿sí? Y aparte de eso, también tenía el objetivo claro de que en algún momento iba a recoger esos frutos, pero también ya tenía la mentalidad de emprendedor y de negociante que no tenían los otros que estaban recién empezando a venderle su tiempo a Samsung o a la empresa que fuera por un salario y que de ahí no iban a pasar. Así él hubiera llegado a entrar a una empresa, ya con esa mentalidad y esa experiencia, iba a ir pasos más adelante que los que estaban de saco y corbata. Él tenía esa mentalidad que otros no tenían y por eso ha llegado donde de pronto otros no han llegado. Así tengan el salario fijo mejor. Ese salario fijo te da cierta estabilidad, pero llega un momento en que se vuelve un techo. Ya Gada podía en un momento dado seguir creciendo y habías superado ese techo que tenían todos tus amigos hacía rato, o sea, ya tú triplicabas y cuatriplicabas lo que ellos hacían en el mes y ellos no estaban en capacidad de hacer eso con sus empleos. O sea que sí estabas adelante en todo, en tu relación con el dinero, en tu capacidad de trabajo, en tu enfoque, en todo. No quiero que piensen que la finalidad de todo es dinero. Yo hacía lo que me hacía feliz. Y me sentía súper chévere haciendo eso y me pagaban. Entonces, no hay nada más rico que vos hacer lo que te guste y que te paguen, porque, lo vamos a ver ahora más adelante, estaba yo explotando mi talento. Cuando vos explotas tu talento, vos no te das ni cuenta y lo disfrutas, ¿sí? Pero cuando sos esclavo de una compañía, pues yo no creo que alguien esté trabajando en una compañía por su talento. O sea,
está trabajando allí Por porque por su necesidad. conocimiento, lo que tiene aquí en la cabeza que le metieron en sus cosas y su capacidad de razonamiento. Pero yo era muy feliz, sigo siendo feliz porque sigo siendo DJ, nunca lo voy a dejar, sigo siendo DJ, sigo poniendo música y seguramente algún amigo por ahí me verá y dirá qué pecado, no se habrá graduado ni en el colegio, pero yo soy feliz. Bueno, entonces empecé a hacer todo este tema con los artistas, la Miniteca empezó a crecer y entré a RCN, a la mega de RCN en el 2007. Y estando en RCN, yendo a los colegios, porque el mercado natural en esa época de la mega, pues que sigue siendo ahora, pues la radio ya ahora pues no tiene la misma fuerza que en esas épocas, pero el mercado natural de una emisora juvenil pues eran los colegios y las universidades. Entonces íbamos mucho a los colegios porque en esa época los influenciadores éramos nosotros. Ahora los influenciadores pues son los que ustedes ya conocen en las redes, que tienen 1 millón, 2 millones, que están en la casa de los famosos y están no sé dónde, bueno. Pero en esa época los influenciadores éramos simplemente los de la radio. Las niñitas nos pedían autógrafos, los peladitos querían ser como nosotros y en esa ida a colegios descubrí un mercado muy interesante y una situación bien chévere. Estando una vez dentro de las instalaciones de RCN, llega un amigo que estudió conmigo en la Javeriana. Él vendía tortas, pelados que venden dulces en la universidad para pagarse sus cositas, como yo en el colegio. Y entonces yo le compraba a él las tortas. Y viene otra cosa que les quiero decir, muchachos, sean amables. Miren, el camino más rápido al éxito es ser amable. Sea amable, sea servicial por convicción. Por eso yo escribí una vez un artículo por allí en un periódico que decía, el emprendimiento es un acto de todos los días. O sea, emprender no es salir a vender dulces, o emprender no es hacer cadenitas o cositas. No, emprender es desde que usted se levanta, cómo asume su día. Entonces, el ser amable, afortunadamente, pues yo no soy la mata de la amabilidad, pues no quiero tampoco chicanear porque empieza a rondar todo alrededor mío y como a vanagloriarme, pero bueno, sí creo que tengo la facilidad para tener conexión con la gente. Entonces, a ese amigo, esa amabilidad me la pagó la vida, encontrándomelo luego. Él llegó con un carro a RCN lleno de golosinas, se salían por la ventana, paquetes. Y yo le dije, ve, él es costeño, entonces yo le decía Corroncho, y yo, ajá, ¿y tú qué Corroncho? ¿Y eso qué, Gadita, qué más chévere verte, bla, bla? No, es que traemos esto aquí a RCN porque, para que se lo entreguen a los niñitos, porque era una actividad de RCN con los niños. Entonces yo le dije, ven, yo hago tomas a colegios, yo voy a los colegios, le dije, yo voy a los colegios. Y estos dulces podríamos entregárselos a los niños directamente para que conozcan la marca y hacemos algo bien chévere con la marca. Me dijo, ve, me parece chévere, te voy a presentar con alguien de Colombina. Me presentó con Nicolás Sierra, que en esa época era el gerente de marca de Choco Break. Perdón, pues busquen ahí para que les paguen el comercial. Me fui a esa reunión con Choco Break y le conté el cuento al tipo y me dijo, Gada, me gustaría si quisiéramos entregáramos dulces en los colegios. Yo solo iba a los colegios, pedía los permisos y entregaba los dulces a los niños en el salón de clase y les decía que esto era Choco Break y que lo compraran. Eso fue en el 99. Y empecé a hacer eso y las marcas empezaron a ver que yo podía acercarme a los colegios y me empezaron a buscar. Y en el 2000 yo dije, yo no puedo seguir haciendo esto como con el nombre de la Miniteca, porque Dislike hace fiestas, no hace actividades de mercadeo. Yo sabía lo que estaba haciendo porque yo había estudiado en mi universidad y me fui por el camino de mercadeo, por el énfasis. Estaba negocios internacionales, finanzas y mercadeo, me fui por el camino de mercadeo y yo sabía que lo que yo estaba haciendo era una activación de marca. Entonces yo dije, no, creé una empresa, la empresa se llamó Mercadeo y Eventos, luego se llamó Mercadeo y Eventos Latinoamérica y empecé a construir una empresa alrededor de poner la marca en la mano del consumidor. Paralelo a la Miniteca. Claro, la Miniteca seguía, claro, la Miniteca seguía. Uno, ¿cómo sabe que existe un producto? Normalmente por los canales, vámonos a los tempranos 2000. Uno, ¿cómo sabe que existía un producto? Por los canales tradicionales. Televisión, sí. Radio, prensa y de pronto las vallas. Los afiches, sí. Los afiches, sí, o los billboards, pues también como le dicen. Pues, pero eso genera solamente top of mind. O sea, tú sabes que existe, pero uno sabe si el nuevo champú que deja el cabello negro y liso, pues eso lo ves, pero tú no sabes si es verdad. Claro. A través de mi empresa, empezamos a llevar estos productos a la mano del consumidor
para que realmente Lo probaron. lo probaran. Entonces pasamos del top of mind al top of heart, ¿sí? O sea, existe, lo probé, me gustó, y además que había toda una activación detrás, o sea, había modelos lindas, había música, o había lo que fuera, entonces, pues, en un momento chévere, pues, vos recibís lo que sea y lo recibís con cariño. Claro. Entonces, creo Mercado y Eventos Latinoamérica, viene una anécdota chévere, me voy yo a Estudio F, además que todos esos clientes los buscaba yo del directorio telefónico. Pero ahí estabas ya en la universidad, ya te habías graduado, o sea, ¿en qué punto de tu vida estabas Ahí yo creo que profesionalmente? yo me gradué en el 2001, o sea, recibí mi cartón en el 2001, entonces ya estaba pues en las últimas, pero yo ya estaba metido en mi tema entusiasmado con mi tema de empresario de Mercado y Eventos Latinoamérica. Claro. Entonces yo buscaba a mis clientes de las páginas amarillas y yo no sabía pues que aquí en Cali había tantas empresas. Yo decía, wow, ¿cómo así? Yupi queda aquí. Wow, Estudio F queda aquí. Wow, Tecnoquímicas queda aquí. Wow, Recamier queda aquí. Entonces pido cita en Estudio F. Todas mis llamadas eran en frío. O sea, yo no tenía ni amigos ni a nadie. Eso era preguntando en recepción que me comunicara con Mercadeo, porque yo sabía que Mercadeo era el que tomaba las decisiones. Entonces llamaba, sí, Estudio F, buenas tardes, por dar un ejemplo. Sí, buenas, me comunica por favor con Mercadeo. Yo no decía, mire, es que me gustaría. No, con seguridad. Sí, un momento. Perdón, me da el número de la extensión y de una vez lo anotaba. ¿Por qué? Porque si no me contestaban, sabía que volvía a llamar y ya no tenía que pasar por la recepcionista, sino que marcaba de una vez el código y me pasaba. Entonces, bueno, anotaba. Ahí también le decía con quién ¿con quién me va a comunicar y a qué número? Entonces, te voy a comunicar con Felipe López. Entonces yo anotaba Felipe López, computador 2212. Entonces ya quedaba con el dato. Me pasaban y en efecto, entonces en Estudio F me dio la cita una señora de Mercadeo. Lo dejo así luego lo otro. Me voy yo a la cita. Porque yo me creé un producto que se llamó, entonces mira, lo mismo que yo hice con la niña y el papá con la miniteca, lo hice con mi empresa. Mi empresa le hablaba de una manera al cliente de los dulces, pero le hablaba de otra manera a la cliente de la ropa escotada, porque Estudio F en esa época era muy atrevida, era de ropa muy sensual. Entonces yo me creé un producto que se llamaba Toma Restaurantes, Bares y Discotecas, porque en la noche, yo decía, en la noche es donde yo cojo a esas mujeres que salen a seducir, a mostrarse, ¿cierto? Que van a la fiesta, que están con su novio o que están solas pues buscando quién las zarandee. Entonces, creé un producto, Toma Restaurantes, Bares y Discotecas, donde la propuesta, ya les voy a contar, entonces me fui de donde Brigitte, que era la de Mercadeo, entonces le digo, hola Brigitte, mira, yo soy, ahí sí era Gustavo de la Cruz. Ahí sí. Ya no era Gada. Gada era la pachanga, Gada era otro producto. Esto era más ejecutivo, mucho más ejecutivo. Claro, no, yo nunca fui de seco y corbata, nunca, porque yo tenía que vender un estilo de modernidad, juventud y elegancia. ¿Sí? Pero eso es la identidad de marca tuya. Claro, entonces yo me iba con mis pantalones apretaditos, eso los compraba yo en H&M, pues cuando uno se iba a Estados Unidos, porque aquí no existía, entonces me compraba mis pantalones apretaditos, mi camisa también talla M, apretadita, y una correa como colorinchuda, porque esa era la que rompía la visión, y tenis bacán, pues, sí, bonitos, pues, chéveres, pues. No limpios, sucios, cochinos, pero porque ese look era el que yo necesitaba, que dijeran, este es el man que necesito para mi marca. Y también, pues, a mí me había ido muy bien mis cosas, entonces yo tenía mi carro, me compré un carro de lujo, muy bonito, entonces yo iba en mi carro, o sea, era el paquete completo, porque es que si yo voy a resolver el problema de su empresa, pues tiene que ser una persona que tiene resuelto su problema personal. Sí, pues, económicamente, sí, o sea, yo no puedo llegar allá pues todo triste, pues, y mal presentado, porque va a decir, ¿cómo así este señor qué va a hacer por mi marca si por él no hace nada? Exacto. Entonces, me le senté con Brigitte y le dije, Brigitte, mira, tengo este producto donde vamos a ir a los restaurantes, bares y discotecas, 4 modelos súper lindas con la ropa de ustedes. Ustedes visten las modelos para que, de tal manera que en la misma movimiento, la gente, las mujeres, ay, muestre y voltee y tan lindo, o sea, como una especie de showroom, y entregamos el catálogo con la colección. Esa señora quedó fascinada y me dijo, Gada, bueno, después de todo, ya todos me dicen Gada, pero bueno, entonces supongamos Gustavo, pero ya sabía, pues, Gada. Además que ya la gente me conocía por el tema de la radio, sino que yo no quería entrar por allí porque yo no sabía qué pensaban de mí como DJ, porque siempre está el tema de que el DJ es marihuanero, vicioso, toma trago, mujeriego, una porquería, sí, porque
lo mismo que pensarán pues del músico, de lo que sea, pues que por su entorno. Entonces yo no quería Era entrar, otro sombrero, no quería pues. entrar por ahí, pero cuando ya por cosas hablábamos de que yo tenía el tema de la radio y se dan cuenta que era yo, pues ya como habían visto lo otro, decían, ah, bueno, no, este man Es serio. es chévere. claro. ¿Sí? Man que estudió, que así, porque yo llegaba, mira, es que yo soy DJ, no, pues, y en esa época menos. Porque ahora ser DJ, pues, es lo máximo, ¿no? Wow, todo el mundo quiere ser DJ, pero en esa época, yo de DJ a vos te ponían a tocar por allá atrás en la cocina, o sea, uno todavía, se estaba construyendo todavía el tema de ser DJ. Bueno, ya en los 90 se estaba construyendo por personas serias que estamos llegando a eso. Entonces, le digo yo a Brigitte sobre el producto y me dice, me encanta. Y ella me dice esto, me dice, Gada, hagámoslo, listo. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y yo solamente llevaba esa presentación para Cali, yo no conocía ni Bucaramanga. Y Barranquilla yo creo que tampoco había ido en mi vida. Y yo no tenía a nadie en esas ciudades. Y en la actividad ella me dijo, listo, quiero que la arranquemos en 15 días. Por favor, mándame mañana o cuando sea la propuesta de todo. ¿Vos qué crees que le dije? Que sí. Que sí. Yo no le iba a decir, ay, Brigitte, no, qué nervios, no, yo le dije, yo tengo que hacer esto. Entonces yo apenas me monté en el carro, yo dije, en cada mega, en cada RCN tiene que haber un GADA, tiene que haber un man metelón como yo que me ayude a sacar esto en cada ciudad. Entonces llamé a cada director de cada emisora de la mega, porque yo ya llevaba en la mega, estamos hablando... yo arranqué en la Mega en el 97, yo dije 2007, yo arranqué en la Mega en el 97, no sé si dije eso, hasta el 2007. Entonces, yo ya la gente en la Mega yo ya la conocía de las otras ciudades. Bueno, entonces llamé a las emisoras, pero claro, Gada, te recomiendo a tal man, en Barranquilla te recomiendo a tal. En 2 días armé mi equipo. Montaste las En 2 días armé O mi sea, equipo. claro, es que activaste tu red de contactos. Es que yo creo que la Claro. gente tiene que tener eso presente. O sea, siempre tienes posibilidad de trabajar con gente. Lo que pasa es que rara vez la buscas, pero si escarbas, seguramente vas a encontrarla. Lo que dice él, y es el tema de las conexiones y de la amabilidad. Si él Claro. siempre con las personas empezó a sembrar esa amabilidad, que es lo Puertas que hablamos abiertas. siempre de habilidades blandas, lo que hacemos Ujú. nosotras en liderazgo, pues Correcto. ahí claramente es como puede entrar uno más fácil y pudo montar su red de contactos. Yo que le recomiendo también siempre a mis amigos, bueno, sobre todo a mis alumnos que son los más chiquis, yo le digo, denle like a todo el mundo en sus redes. Sí, en Facebook, en Instagram, bueno, en TikTok, todo lo que tengan. Like a todos. Porque el día que usted le vaya a pedir un favor, esa persona dice, pero él me le da like. O sea, es cercano, porque hoy día la cercanía se da es por redes, ¿no? Por ¿Sabes? redes, sí. Cuando le das like a alguien, alguien dice, bacano porque se acuerda de mí. Entonces, denle like a todo el mundo para que cuando lo necesite, sienta a esa persona que usted siempre estuvo allí. Pero si usted nunca ni lo saluda o se lo encuentra en el andén y se hace el loco y mira para otro lado y mañana lo necesita, pues pierde. Entonces hice mis redes y arranqué. Mi primera actividad nacional fue esa. Y la empresa empezó de esa manera a crecer. Ya empecé a tener clientes súper chéveres. Pero espera, ¿cómo te fue en el evento? ¿Cómo te fue en los 5 eventos? No, súper bien. No, Lo pues no me máximo. acuerdo, pero yo no me acuerdo cómo me fue en ese evento, te digo, pero me tuvo que ir ido súper bien porque con Estudio F fue cliente. Estudio F yo vendí la empresa en el 2019 y fue cliente hasta el 2019. Entonces, wow. fueron casi 20 años, perdón, trabajando continuamente. Y empecé entonces a aprender y a ver las necesidades distintas de cada empresa. Porque incluso dentro de una misma empresa, por ejemplo, Tecnoquímicas tienen Nopión, que es para los piojos de los niños. O sea, eso era para ir salón por salón en los colegios, activar la marca, hablar dentro del salón de clase de los niños, darles un volante y darles una muestra para que se la den al papá, porque el que compra el Nopión es el papá, no el niño, ¿sí? O en la cafetería, dando la chocolatina, la que sea. La chocolatina se le da al niño, pero la cafetería también la llenábamos nosotros. Íbamos a la cafetería, le decíamos, mañana viene a contactarle un señor, porque si usted no tiene la chocolatina, los niños la van a comprar afuera, porque hay un concurso de que el que más empaques vacíos traiga en cada salón, se gana cada uno un reloj o unos audífonos. Entonces los niños van a comprar la chocolatina. Si no la tiene usted, pierde. Entonces el tipo compraba la chocolatina. Entonces yo cerraba todo el círculo, porque no es solamente que el niño compre, sino también que tenga el de la cafetería el producto para vendérselo. Claro. Sí, entonces monté un cuento chéverísimo. La cadena de distribución. Eso es el push y el pull. O sea, si yo hago una activación en barrios y yo voy a la tienda del barrio y le digo al tendero, señor, súrtase de las nuevas galletas craqueña, súrtase, o Noel, la galleta, pues la marca que sea, súrtase. Y el tipo se surte porque ese día participaba en una tómbola. Si usted me compra 10 cajas de galletas, participa en un viaje a San Andrés.
el tipo me las compra. Si a los 8 días vuelve el vendedor y el tipo no las ha vendido, ¿vuelve a comprarle? Obvio que no, él necesita salir del inventario. Entonces no es solamente poner el producto, es sacarlo. Entonces, ¿qué diseñé? Bueno, ¿qué diseñamos? Porque me gusta hablar de un equipo de trabajo, porque al final en la empresa pues contraté mucha gente y se volvió un tema muy chévere. Entonces, ¿qué diseñamos? Pues concursos donde pasábamos perifoneo, el parlante en el carro, en el barrio. Este próximo viernes, no, o el sábado, normalmente los sábados o los domingos. Este próximo sábado, no te pierdas la gran Gincana Craqueñas, la marca. La gran Gincana Craqueñas. Participar en la Gincana es muy fácil. Reúne empaques, presenta 5 empaques en la iglesia, en un punto reconocido del barrio, en la veterinaria, o en el granero de Don Jesús. Y nos vemos ahí a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues la gente salía a comprar las galletas para tener los empaques, así con lo que sea, a comprar la leche o a comprar el tarro de blanqueador, lo que sea. Entonces, claro, poníamos el producto, pero de una vez hacíamos la estrategia para sacarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, así los clientes estaban felices con nosotros. Entonces, empecé a crear muchos productos, lo que te decía de Tecnoquímicas. Tecnoquímicas tenía Nopión, pero también tiene para la tos. Pero el de la tos no va dirigido a los niños en un colegio, va dirigido a otros escenarios. Entonces, empecé a hacer productos, a diseñar productos para cada uno de los mercados de mis clientes potenciales. Entonces, para que entiendan, creé Toma Colegios salón por salón para productos que han dirigido a los niños. Cuadernos, golosinas, relojes, teléfonos celulares, todo lo que un pelado pueda consumir. Creé Toma Universidades. Entonces allí vamos, por ejemplo, con las pastas para el cólico menstrual, toallas higiénicas nosotras, bueno, no, en los colegios también con toallas higiénicas, los chicles, bueno, todo el tema. Creé otro producto que se llama, hablo en pasado porque la empresa no es mía, pero seguirá seguramente el producto, que se llama Toma Ferias y Carnavales en Colombia, ¿sí? Donde están las festividades de los pueblos, entonces, o en las ciudades. Íbamos allá a repartir a la lata, abanicos, todo lo que tiene que ver con esos eventos masivos. Creé otro producto que se llama Toma Gimnasios, para todos los que tienen que ver pues, con los productos de bienestar. Creé otro producto que se llamaba Toma Restaurantes, Bares y Discotecas, que se lo conté, pues que tiene que ver con todo lo que era pecado, los condones, el trago, la moda, los relojes, los celulares, o sea, todo lo que tiene que ver como con ese consumo pues relacionado con el ambiente de la pachanga. Y así, bueno, y así otros productos. La empresa empezó a crecer y vamos al tema del profe. Entonces yo dije, yo quiero empezar a hablar con un público joven, ver cómo puedo aportar lo que sé. Y el tema de redes, muchachos, métanse en todo lo que puedan en sus redes de contactos, en el colegio participen en la banda de guerra, en el coro, en lo que puedan, en la universidad estén en el grupo de baile, de folclore, de trenzas, de muñecos, porque van a conocer gente y van a hacer estas relaciones. Y cuando salgan a vender, ¿uno a quién es el primero que le vende algo? A los amigos. A los amigos y los papás. Los papás pues son 2, entonces ahí ya hay 2 clientes, ya ¿qué más? Y los amigos. Entonces si tenés solo 4 amigos vas a hacer 4 ventas, pero si tenés 200 amigos vas a hacer 200 ventas. Todos son mis amigos porque mientras más amigos, más clientes. Bueno, entonces cuando en la Javeriana, donde me egresé yo, hacía actividades, porque yo estaba en un grupo de egresados de administración de la Javeriana, donde íbamos allá a jugar voleibol y pendejadas, y entre ellos hay un amigo que es muy líder dentro de la universidad, todavía vigente. Y yo le dije, vení, yo quisiera ser profe. Y me dijo, bacano, ¿y qué te gustaría? Le dije, no sé, algo como que de emprendimiento, en el 2007. Algo como de emprendimiento, eso todavía existía todavía o estaba muy suavecito en las universidades. Y él me dijo, mira, voy a hablarle a una señora que está manejando ese tema aquí en la universidad. Le habló y quedé como profe de emprendimiento. Ahí arranqué a ser profe de emprendimiento en el 2007 en la Javeriana, gracias a que lo mismo que cuando arranqué en la radio. Le dije al man, pues si me decía que no, pues no, y si me decía que sí, qué chévere, ¿no? La probabilidad. O sea, yo no iba a decir, ay, tocar puertas. ¿qué tal que me diga que no? Pues me voy a morir. Y no, pues si me dice que no, es no, igual no tenía nada. O sea, es que no pierdo nada cuando uno pregunta algo, pues no lo tenés, y si se dice que no, pues no lo tenías y ya. Entonces, así arranqué como profe en la universidad. A mí hay 2 cosas que me encantan, como hobby, o sea, que me llenan. Ser DJ y enseñar. Poderme yo sentar con los pelados a hablarles, eso es maravilloso, me siento chéverísimo. Y siento que los aporto y bueno, cuando me los encuentro ahora ya los... Es más, en Miami, ya vamos a hablar de una empresa que tengo en Miami,
mi primer colaborador fue un alumno mío. Entonces, bueno, empecé con mi tema de profe, seguía con Mercado y Eventos Latinoamérica, seguía como DJ. ¿Qué más hacía? Mi familia a la parte de una agencia de seguros hace 31 años, entonces de ladito les acompañé a mis padres, pero no mucho. Y ya en el 2015, una vez alguien me ofreció compra de la empresa, pero yo dije, ¿cómo así? O sea, eso fue una grosería, es como que te digan a vos, pues, véndeme tu marido, o a usted véndame su esposo, ¿cierto? O sea, yo, ¿cómo así que voy a vender mi esposa o mi hijo, pues, que era mi empresa? Entonces yo, no. Pero en el 2018 ya yo me empecé a cansar, porque ya yo me sentía, cada vez que yo iba a vender, me sentía como pues rogando, y mis clientes, que eran muchos mis amigos que habían estudiado conmigo, ya no me contestaban, o ya eran niños, porque en mercadeo es el analista, que es el peladito que acaba de entrar a esa empresa, es el que toma decisiones que tenía que ver con lo mío. Entonces esos niños ya preferían contratar a alguien en Bogotá simplemente por el hecho de ellos tener la excusa para irse a Bogotá el fin de semana a rumbear y decir pues que estuvieron en Bogotá. O sea, sí. ya yo no estaba cómodo. Ya yo no estaba cómodo. Y además que yo ya había construido mis cosas, porque fui muy juicioso con mi dinero, entonces ya había unas cosas que me generaban renta, entonces yo, uy, no. Entonces apareció otra empresa que me quiso comprar mi empresa, y ahí sí yo le dije, venga, pues, ¿cómo es? Con esa empresa no se logró, que era una agencia de publicidad aquí de la ciudad muy reconocida, pero aprendí cómo se vende una empresa.